Pablo, porque finalmente Bueno, Amodio Pérez... me hacen laburar de 5 minutos por programa, pero... A mí me dicen que a las 9 te despertás y a las 9 te aprovecho, ¿viste? Está bien, empieza a venir a las 9. Entra Juan Carlos y entro atrás en las gateras. No le des ese cachón que viene a las 9. No, tenemos el POTUS de 8 a 9, a las 9 se despierta. Pablo, decíamos que Amodio Pérez finalmente pudo viajar a España. Sí, señor, luego de algunos intentos fallidos, Héctor Amodio Pérez pudo viajar ayer a su país, a España. El último intento había sido el domingo, pero no lo pudo lograr porque el avión, cuando lo quería abordar, le informan desde ahí de ventanilla que el Poder Judicial no había notificado a Migraciones que su procesamiento con presión ya había quedado fuera de concurso. Ya podía haberlo hecho, pero un tema típicamente uruguayo burocrático lo impidió. Antes de la partida, Amodio habló sobre sus planes a futuro y también sobre José Mujica. El peso que tiene él dentro del MPP, digo yo que a esta altura debe estar arrepentido. Si me hubieran dejado ir a las 24 horas, a la semana nadie se acordaba ni del libro de Amodio Pérez ni de Héctor Amodio Pérez. Sin embargo, me obligaron a estar aquí 2 años, con trampas, con tramoyas, con errores, Y bueno, y aquí estoy. Como te dije al principio, he conseguido más de lo que esperaba. Si tengo necesidad, volveré. Tengo cosas que resolver en España que son muy importantes. Entre ellas, si seguiremos viviendo en España o a lo mejor encaramos una vuelta por aquí. No, son planes que están en el aire todavía. Y estamos con el abogado Héctor Amodio Pérez, Andrés Ojeda. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien? Muy bien. Bien, bueno, finalmente se pudo ir, hubo este aviso de la revocación de su procesamiento que llegó tarde, pero llegó y dejó un poder además para hacer un juicio al Estado. Sí, el tema de salida del país fue un tema... yo cuando me he tenido que quejar de algunas cosas lo he hecho con vehemencia. En este caso es un tema netamente administrativo. Digo, no hubo mala voluntad, ni mala fe, ni manos negras de nadie, según yo entiendo, al menos. Fue un tema simplemente administrativo. Esto estaba en la Suprema Corte de Justicia. Tiene que volver al juzgado de origen y recién ahí el juzgado de origen comunica la caída de la medida. ¿Pero cuánto tiempo había pasado? Y un mes y poco. En términos judiciales estamos hablando de nada. Es increíble igual. Si lo ¿no? querés antes tenés que gestionarlo. Apurarlo vos. Pero es una notificación, es un mail. Ojo, no es un papel. Esto Bueno, se pero hace, digo, podría ser por mail. Claro. En el siglo XXI el Estado podría comunicarse sería más rápido, internamente, capaz que instantáneamente al momento de caer. Un expediente electrónico. Lógico, pero aparte vos fíjate que el cierre de fronteras es una medida cautelar para que vos no te fugues. Igual que una prisión preventiva, eventualmente. Entonces, si mañana el Poder Judicial dice, ay, me olvidé de avisar que lo largaran, sigue en prisión preventiva, pero yo revoqué el procesamiento, es lo mismo en comparación. Claro. Formalmente, al Y el menos. cambio de pasaje Amodio lo carga a la demanda, me imagino, ¿no? Porque en Iberia no te dice nada. $200 fueron de multa por el cambio, $200. Ah, bueno, bastante detorado ha salido, creo, ¿no? Sí, de hecho, la verdad que la gente de la aerolínea colaboró en que él pudiera viajar rápido, la gente de Migraciones también colaboró bastante el lunes en que esto se canalizara, e incluso la sede judicial también, que estaba de turno, el mismo día se ocupó de como pudo y lo antes posible sacar un oficio para Migraciones, porque aparte esto es complicado, porque tiene 2 expedientes separados, porque llegó y le indagaron en 2 lugares, después eso se unificó, entonces tenía dos cierres de frontera distintos que había que juntar, o sea, fue complejo. Y ahora, Andrés, ¿cómo está la situación? ¿Va a haber una demanda confirmada al Estado por prisión indebida y daños colaterales? ¿Eso es seguro? Sí, eso es seguro. Eso es seguro. ¿Cómo se pone un monto ahí? ¿Ya está bueno, manejado? Esa es la historia. Mi socio, Fernando Posada, que trabaja conmigo en todos estos temas, hizo un estudio hace un tiempito en particular sobre cuánto se paga o cuánto paga más o menos jurisprudencialmente en estos temas de demandas al Estado por prisión indebida. ¿Qué es prisión indebida? Básicamente, yo estuve preso determinado tiempo y después, por H o por B, la sentencia fue absolutoria o dijo que yo no tenía responsabilidad, con lo cual a mí automáticamente se me genera un crédito. Claro. La discusión acá no es si te van a pagar o no, es cuánto te van a pagar. Claro. Porque en algunos casos uno puede llegar a discutir, quizá pueda pasar que de repente el Poder Judicial te procesa con elementos y después sobre la marcha surgen otros elementos que dan vuelta a esa decisión, pero esa primera decisión no habría estado mal, comillas. El otro día en la radio manejaste alguna cifra posible. Sí, porque acá hay como 2 partes separadas. Tenés lo que es el día cárcel propiamente dicho, en daño moral, que los mejores números que paga el Poder Judicial hoy por sentencia, $50, $55 por día. Por día preso, Justamente, entre comillas. O sea, muy poca plata realmente. Pero eso es una bolsa y que la otra bolsa es porque... Y la otra bolsa son el resto de las incidencias. Los daños de cada persona tuvo por este Los enjuiciamiento. daños colaterales. Claro, por ejemplo, en el caso de Héctor Amodio Pérez, él estuvo
en Uruguay, tuvo que vivir, tuvo que Claro, sobrevivir no en algún vivía acá. Él iba a lugar. venir por un solo día y se quedó. Menos de 24 horas y se quedó 2 años. Tuvo que resolver Sí, sí. cómo iba a subsistir esos 2 años. Tuvo que también... ¿Y cómo lo hizo? Y mucho favor de gente acá en Uruguay, la gente que lo trajo a presentar el libro también colaboró mucho en su estadía, familiares que estaban en Uruguay. A su vez también tuvo un montón de perjuicios en España, porque él tenía un pequeño emprendimiento en España de artes gráficas, que también, digo que le colapsó, pero prácticamente se determinó porque él no estaba allá. Falleció un hijo. Falleció su hijo. Esas quizás son las cosas más complicadas De cuantificar. de ponerles número. Pero acá también está la seriedad del reclamo, ¿no? Uno tiene que tratar de armar un reclamo que sea planteable, que sea serio en términos de lo que se da. a Y en nivel ese judicial. reclamo, ¿entendés que puede incluirse que hubo cierta animosidad contra él de parte del Estado uruguayo o no? Mira, yo francamente no me consta. Y te No te repito, yo he consta. sido muy... Porque ¿Te él- consta en esto el domingo, pero en estos 2 años tampoco? Animosidad del Estado no me animo a decirlo. No. Sí tuvimos con Fernando, mi socio, muchas discrepancias en cuanto a cómo se trabajó la parte judicial y las resoluciones que se tomaron, sobre todo al principio. Discrepancias jurídicas fuertes y las marcamos. Ahora, que haya habido una animosidad... No es que se del la Estado- cobraron, como Amodio ha dicho alguna vez. Bueno, él tiene derecho a pensarlo ahí y va. más con todo lo que ha pasado. pero vos no y compartís demandar ese en enfoque función del de lo que él Estado, bueno, cree. Y también tiene derecho a demandar en función de lo Porque que tú él tenés cree. que hacer de alguna manera lo que él te pide. Sin duda. A ver, los abogados son una herramienta del cliente, Claro, no otra entonces él cosa. dice, a mí el Poder Ejecutivo, y lo personifican algunas personas, Sí. Bonomi en su momento, por ejemplo, y algún otro, si él está convencido de que hubo animosidad, como dice Juan Miguel, bueno, habrá que actuar. Pero contra está bueno eso, que Andrés piensa que no. No, No, de no, hecho, está mira, bien. soy franco, a nivel de judicial, no me consta al menos. A nivel de Poder Ejecutivo, sí tuvimos algún problema con migraciones al principio, con temas del pasaporte, cuando lo indagaron por la diferencia en la identidad, que le retuvieron el pasaporte, incluso después que la justicia dictaminó que se archivaba, que no había Claro. delito, Migraciones pidió que le retuvieran el pasaporte, eso fue muy raro. Pero después, incluso el lunes pasado, Migraciones colaboró pero en forma abnegada para que él pudiera salir del país. Bien, o sea que ahora continúan con ese poder. Hablando sobre denuncias al Estado, tú también representás a la enfermera de aquel caso conocido como los enfermeros asesinos, ¿no? ¿Cómo es ahí la demanda que le va a 16 hacer? meses presa estuvo. Sí, efectivamente. Ese quizás fue el primer asunto que tuvimos que motivó todo este estudio que te decía de jurisprudencial de cuantificar. De cuantificar, porque fue quizá tenemos algunos en paralelo y digamos, el esquema es muy similar. Cuando uno va a armar la demanda, piensa en esas cosas. Bueno, el tiempo que estuvo presa, el día de cárcel y las incidencias para reclamar por fuera de eso. En el caso de ella es bastante particular porque nosotros estamos reclamando un lucro cesante futuro. O sea, estamos diciendo que es casi seguro que no va a volver Que a no, trabajar claro, de te iba esta a decir. profesión. Por eso, ¿Qué edad tiene? Tiene algo más de 40 y algo, no me acuerdo ahora de Claro, memoria. le quedaban muchos años Pero para sin trabajar en su duda. profesión. Y aparte con un legajo impecable. y hasta quedó este estigmatizada. momento. Pero la ministra de Salud Pública de aquella época, hoy presidenta de EAC, dijo públicamente a los medios de comunicación que ella exhortaba con vehemencia a las 3 personas involucradas en este tema que no volvieran a trabajar en la salud. O sea, el Estado, por un lado, le está pidiendo disculpas y pagándole una suma de dinero por haberlo metido preso en forma equivocada, y por otro lado, el propio Estado le está diciendo, por favor, no vuelva, y usted, señor hospital, por favor, no los tome. Entonces, está bien, no es una incapacidad de las habituales cuando uno reclama dinero, ¿no? Claro, Claro, pero el lucro cuando- cesante, Uno de recordemos, es ellos- cuánto se evita de ganar Sí. en Ahí el va. futuro. Uno de el ellos lucro reclamó cesante. cerca de $2 millones. Sí, yo vi que había una demanda, los números nuestros no están en esos barismos, nosotros estamos pidiendo, si yo mal no recuerdo, unos $450.000, eso incluyendo un lucro cesante futuro, o sea, lo que se va a perder de ganar porque no va a poder trabajar. Obviamente el Poder Judicial nos va a decir, ¿cómo sabe usted que ella no va a poder trabajar? Pero ahí entramos en una engaña de pichanga, naturalmente no tiene una incapacidad física, pero todos sabemos que las probabilidades están netamente en su contra, ¿no? Bien. Claro. Bien, ¿y esto entonces qué tiempos tiene? Bueno, justo ahora está para firmar la demanda judicial, ya está para entrar, está mucho más avanzado que lo de Héctor Amodio Pérez, porque ya citamos a conciliación hace tiempo al Poder Judicial y bueno, ya estamos entrando en curso y tenemos la suerte de haber ya ojeado un poquito lo que el Poder Judicial le contestó al otro enfermero que Claro, Pereira. ya demandó, ¿no?
Claro. Claro. Andrés Ojeda, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Andrés. Gracias, Andrés. Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta mañana.